Vamos a resolver los elementos constructivos que conforman un edificio de tal manera que estos cumplan las exigencias del HR. No me voy a parar mucho, pero aquí tenéis las exigencias que hemos hablado anteriormente. Donde quiero llamar la atención en las exigencias que hay RA de, por ejemplo, de tabiquería, de la envolvente del ascensor y de puertas y elementos opacos que separan los elementos habitables, como son zonas comunes del edificio. Lo primero es decidir el tipo o los tipos y las combinaciones entre tabiquería, fachada, forjado y tal. Lo que vamos a decidir colocar es un tipo 2, por nuestra experiencia es el que menos problema nos da. El tipo 2, que sabemos que va con banda elástica apoyada sobre el forjado, y me da lo mismo la masa a la que lleve, ya que yo sé que voy a colocar una fachada de 2 hojas no ventiladas con hoja exterior pesada con una hoja interior de fábrica, es decir, la fachada tradicional de capuchina. Lo que me da este elemento sin restricciones, y la masa de los forjados tendrá que ser por encima de los 300, por encima o igual a los 300 kilos por metro cuadrado, independientemente de si se para recinto de instalación y actividad o otro recinto. Vamos a definir los elementos de separación vertical. Los elementos de separación vertical a los que me voy a dedicar ahora mismo a definir constructivamente son aquellos que separan las unidades de uso. Aquí vemos que hay una unidad de uso que me separa de esta unidad de uso. Y igual, aquí hay otra unidad de uso que se separa de esta unidad, y estas dos unidades se separan a través de este elemento de separación vertical. Esto es lo que estoy definiendo. Para definir este elemento, pues voy a utilizar la tabla que viene en este articulado que define el tipo 2. Exactamente, define el tipo 2. Y voy a elegir, pues, o el de pequeño espesor, que me separa otros recintos, o sea, recintos verticales que no sean de instalación de actividad, o este en caso de que tenga recintos de instalación de actividad. Como hemos visto, yo lo que tengo son recintos protegidos y recintos habitables de unidades de uso de vivienda, con lo cual voy a utilizar el más pequeño, que sería este de 130-54, es decir, 130 kilogramos por metro cuadrado, con una reducción acústica de 54 decibelios A, que como vemos cumple la exigencia de 50 decibelios A como máximo, que es la que tengo entre recintos protegidos, y que está conformado por un ladrillo hueco de 70 mm de espesor, y entre media el siguiente ladrillo hueco de 70 mm de espesor hay una lana mineral de 40 mm de espesor, y tendría esta sección constructiva con banda elástica en la parte inferior. Tenemos elementos de separación vertical más singulares, o por lo menos que nos obligan a justificar de forma diferente ese elemento, o a definirlo de forma diferente, que son aquellos en los que separan una zona común de una unidad de uso, en la cual no solamente se le pide una exigencia de ruido aéreo de NTA, sino que también se le tiene exigencias de reducción acústica RA de como mínimo 50 decibelios A para la parte opaca, y las puertas vienen definidas o vienen con una exigencia de 30 decibelios A. Además, como tenemos zona común, normalmente tenemos cuartos de instalaciones, con lo cual hay una exigencia específica para este muro. Lo que se suele hacer es colocar todo el elemento por facilidad constructiva, porque luego no haya problemas de ejecución y no haya dudas de ejecución. Todo este elemento de separación vertical con la designación o la exigencia para la separación de una unidad de uso con o en este caso un recinto protegido, con un recinto de instalaciones. Con lo cual, en ese caso colocaremos este, que será de 200 kilogramos por metro cuadrado con una reducción acústica de 61, que estará formado, por ejemplo, por un ladrillo perforado de 11 centímetros y medio, lana mineral en medio de 40 milímetros de espesor y un ladrillo hueco de 50 milímetros. Y tendríamos, de nuevo, este tipo, este tipo, ya que es un elemento más fino y un elemento más grueso, con un elemento base en uno de los lados. Para solventar el tema de las puertas, pues tendríamos que irnos a casa comercial y ver que, pues estas puertas de cerramiento exterior, fijaros que la prestación acústica es de 30 decibelios, con lo cual este tipo de puerta de casa comercial pues me garantiza la exigencia de acústica del HR.
Vamos a definir ahora la sección constructiva de los elementos de separación horizontal. Aquí nos vamos primero al catálogo de elementos constructivos, como tenemos aquí, en el que nos va a definir los típicos elementos de construcción que sabemos que de forma estructural o por forma tradicional pues solemos colocar. Por ejemplo, un forjado unidireccional de 25 centímetros de espesor. Fijaros que nos da una masa de 305 kg por metro cuadrado y las condiciones acústicas son un RA de 52, a aire exterior, o sea, con respecto al exterior tiene un RA en decibelio A de 48 y a ruido de impacto 77. Si nos vamos a forjados reticulares y cogemos lo mismo, uno de 25 centímetros de masa 319, pues vemos que tiene 53 decibelios A, de reducción acústica exterior 48 y a ruido de impacto 76. Nosotros sabemos que la exigencia de ruido de impacto es de 65 decibelios o 60 y 60 en función de quiénes son los recintos emisores y quiénes son los recintos receptores, ¿no? Si hay instalaciones de actividad o otro recinto, tal. Como vemos aquí en las tablas, el ruido de impacto se queda muy por debajo de la exigencia. Estamos hablando de 76, 77, cuando en realidad debería ser 65. Es decir, sabemos que el ruido de impacto funciona al revés que el ruido aéreo. Es decir, esta exigencia de 65 nos obliga a que tengamos una mayor exigencia. O sea, que nos está diciendo que esto no cumple por encima por 11 valores, ¿no? de decibelio, por 11 decibelios. El ruido de impacto sabemos que, bueno, en este caso, en este edificio, lo que estamos intentando resolver es esta situación, en el que, bueno, aquí en este caso, que es zona común, es por flanco, ya que ahí, si vemos en planta, el ruido que se produce en esta sección, en estos puntos, en la vivienda de arriba está afectando por flanco aquí a esta vivienda y por flanco aquí a esta vivienda. Este ruido de impacto de 65 decibelios el que tenemos que intentar evitar. Y sabemos que constructivamente los forjados se quedan por encima, 76, 77, 11 y 12 decibelios por encima de lo exigido. ¿Cómo lo solventamos? Lo solventamos según esta tabla, en el que sabemos que nuestros forjados son de 305, 300 y algo kilos, con lo cual estaríamos en esta tabla de aquí, en esta fila de aquí, en la cual nos da 55 decibelios A, 52 decibelios A en cuanto a ruido aéreo. ¿Cómo solventamos el ruido de impacto? Pues mediante la colocación de suelo flotante o techo suspendido. Como en nuestras viviendas normalmente no queremos colocar techo suspendido con aislante térmico porque para el aislante acústico no hace falta en dormitorio, salón y tal, nos vamos a este valor de 0 y nos vamos a esta fila, en la que si está separando viviendas de viviendas, pues, es decir, si está separando recintos que no son de instalaciones de actividad, pues bastaría con definir este tipo de elemento en el que no tengo falso techo y en el suelo flotante, que son esta columna de aquí, define el suelo flotante y esta define el techo suspendido, no hace falta techo suspendido y el suelo flotante puedo colocar o SF1 que en realidad es cualquiera o el SF2 que es lana mineral y con más de 30 milímetros de espesor. El SF1 es suelo flotante de mortero de cemento y el SF2 es solera seca, o sea que la solera seca iría con una lana mineral y el de 30 milímetros de espesor y el SF1 que es de mortero pues iría con cualquier aislamiento de cualquier espesor. Lo llevaría un aislamiento de ruido de impacto, pero no te especifica cuánto es el espesor y cumpliría. En el caso de que mi suelo estuviese separando un garaje de una vivienda, es decir, no tendríamos ruido de impacto en este sentido, pero sí tendríamos ruido aéreo en el sentido vertical, con lo cual tendríamos que utilizar pues esta parte de aquí abajo, en la cual estaríamos separando el garaje zonas de recintos de garaje de recinto habitable protegido. Con lo cual la exigencia que vemos aquí de suelo flotante y no exigencia de techo suspendido, pues sería la que aquí corresponde. En estos casos vemos que para la colocación de estos forjados que me separan recintos de habitable protegido de instalaciones de actividad o garaje, pues debemos de colocar forjado de peso de 400, con lo cual nos salimos de lo que serían los pesos tradicionales de los forjados unidireccionales o reticulares. Lo normal es irse a la fila esta de aquí abajo de 500, ya que lo que estamos colocando, lo que solemos colocar son losas macizas, en las cuales un canto de 20 o de 25 supera ya los 500 kilos por metro cuadrado. Vamos a definir ahora constructivamente las fachadas. Fachadas que tenemos dos tipos de fachadas, aquellas que dan a patio y aquellas que dan a exterior. Recordamos que los índices DIA se reducen en 10 decibelios
cuando estamos hablando de fachadas de patio cerradas. Con lo cual, en este caso, como está hablando de 60 decibelios de índice de ruido día de 60 LD, aunque reduzcamos en día a 50 LD, al final resulta que la exigencia es la misma, que son 30 decibelios A para la fachada dando a exterior. Vamos a utilizar una fachada tradicional. Nuestra fachada tradicional, que es la que vemos reflejada en esta tabla, con un ladrillo, una fábrica de ladrillo cerámico perforado macizo exterior, con un revestimiento interior, con un aislante térmico, un ladrillo hueco doble y un revestimiento interior que puede ser enlucido, enfoscado o alicatado. Bien, pues esta fachada tradicional capuchina tiene una masa de 247 kilogramos metro cuadrado, bueno, 271, 447 cuando no está revestido por la parte exterior. Tiene una reducción acústica de ruido exterior de 47 y si fuese colocado en el interior, en la RA, es de 50. Recordamos que todo lo que lleve R es exterior. Entonces tiene 47 decibelios de reducción acústica exterior. Con lo que vemos que cumple con esa exigencia de 30 decibelios para estas fachadas, ya sean de patio, ya sea de la parte exterior. Además tenemos esta tabla en la que viene una correspondencia con la tabla 3.4, en la que nos dice para, en función del límite de la reducción acústica que se nos pide en función del índice de día, pues si la exigencia a la parte ciega, en el caso de que sea todo ciego, o en el caso de que tengamos hueco y parte ciega, pues qué exigencia se le va a pedir a cada una de las partes. Nosotros hemos dicho que teníamos 47 decibelios A, con lo cual nos encontramos que nuestra parte ciega está en la parte de aquí inferior, es decir, que si esa fachada no tuviese hueco, cumpliríamos de sobra, ya que se nos pide 33 y tenemos 47, y para aquella parte que tiene hueco, nos colocaríamos en esta fila de aquí, con 45 decibelios A, ya que tiene 47, y los huecos pueden tener, si no supera el 15% de la disposición de la superficie de la fachada, pues deben tener una reducción acústica de 25. Si superan los 15% y va de 16 al 30, 28, etcétera, etcétera. ¿Cómo definimos estos elementos? Si nos vamos al catálogo de elementos constructivos, vemos que hay una designación de los tipos de vidrio con los espesores que tienen, y en función de si las ventanas son deslizantes o si las ventanas son no practicables, batientes o oscilobatientes, tiene una reducción acústica a aire exterior, que es lo que tiene RATR. Entonces, nosotros hemos dicho en la tabla anterior que necesitamos un R sub A TR de 25, con lo cual nos obliga a colocar, claro que todo esto nos cumple, este 25 nos cumple, es decir que si colocamos un vidrio sencillo de 4 milímetros, la RTR es 26, con lo cual cumpliría. Si estamos hablando de un vidrio laminar de 6 más 6, pues aquí cumpliría. Y unidades de vidrio aislante con cámara de aire de 6 a 20, es decir, un 464, pues cumpliría también. Esto es lo que miraría. Si esto es a ventanas deslizantes, si no en ventana practicable batiente o oscilobatiente, fijaros que la exigencia, que la reducción acústica es bastante mayor, la estanquidad es bastante mayor que la que provocan las ventanas deslizantes. Vamos a definir constructivamente las medianeras. Las medianeras sabemos que tienen una exigencia mínima de 45 decibelios. Es decir, nuestro proyecto, todos los elementos que funcionan como medianera deben de tener como mínimo esos 45 decibelios de definición. Si nos vamos al catálogo de elementos constructivos, podemos elegir elementos que por sí solos tengan esa exigencia mínima de 45 decibelios. Y fijaros que, por ejemplo, nos encontramos que este de aquí, este elemento que está definido por dos ladrillos hueco doble, de 11 centímetros y medio con un aislante, y sabemos que lo que no viene entre paréntesis, entre corchetes, son aquellos que no están enlucidos por una de las caras, que suele suceder en las medianeras con edificios ya totalmente terminados en la parte lateral, en la parte colindante con esa medianera. Entonces superaríamos los 46, lo que estamos hablando, pero lo que pasa es que estamos penalizando mucho esa medianera porque tenemos espesores bastante grandes. Estamos hablando de 11,5 más 30 milímetros y luego revestimientos de 1,5. Pero hay soluciones alternativas como la de colocar un elemento, un ladrillo hueco doble de 11,5 que nos da 40 de reducción acústica en decibelio A,
Y si le colocamos un trasdosado, ese trasdosado lo que hace es un incremento de RSUA que suma sobre el elemento que ya está colocado. Nuestro elemento colocado, que este ladrillo hueco, pesa 127 kilogramos metro cuadrado, con lo cual aquí en esta fila 127 estamos asegurando los 100, nos produce una reducción acústica de 16 decibelios. Con lo cual estamos hablando de que, bueno, entre 16 y 15, vamos a suponer que tuviese 15, con lo cual estamos hablando de que esa medianera, formada por un ladrillo hueco más un trasdosado tipo TR1, me da una reducción acústica de 40 decibelios A más 15. Estamos hablando de 55, estamos hablando de que cumple la exigencia de medianería de 40 decibelios A con total, de 45 decibelios A con total tranquilidad. Y la última exigencia, la última definición de elementos constructivos que vamos a atender son las tabiquerías, el elemento de revestimiento del elemento de ventilación y los parámetros, es decir, las fachadas, los cerramientos que colindan con el ascensor. En este caso, fijaros que este ascensor es colindante con lo que es la zona común, ninguna de las paredes está en contacto con una unidad de uso, con lo cual no sería obligatoria la exigencia que se le coloca aquí, pero la misma norma dice que la exigencia o los límites que se le pone al HR, o que nos indica el HR en cuanto a exigencia, son mínimos. A partir de ahí el proyectista puede decidir qué colocar. Entonces vamos a suponer que nosotros vamos a definir un elemento de cerramiento que nos genere esta limitación, o sea, nos cumpla esta exigencia de 55 decibelios. ¿Cómo lo hace? Pues como lo hemos hecho antes. Le podemos colocar un ladrillo hueco doble que me da 40 y el revestimiento por el exterior le colocamos un TR1 de trasdosado que me da 15, con lo cual estaríamos en los 55, cumpliríamos la exigencia del ascensor. Además, yo sé que tanto las tabiquerías como los elementos de compartimentación de los sistemas de ventilación, chum, bajante, etcétera, pues deben tener como mínimo 33 decibelios. Eso es todavía más fácil, ya que cualquier tabique conformado por un ladrillo hueco de 70 milímetros de espesor más los dos revestimientos o un revestimiento solamente, que sería la parte aquí superior, un ladrillo hueco de pequeño formato, pues nos da 36 decibelios, con lo cual vemos que la construcción tradicional nos cumple esta exigencia de reducción acústica de tabiquería interior, y lo que vamos a envolver, lo que vamos a hacer, con lo que vamos a cerrar todos los elementos de ventilación, bajantes y etcétera. Y por último vamos a definir lo que son las cubiertas. Como vemos, nos hemos metido en el catálogo de elementos constructivos, en la parte de cubierta, en este caso la plana transitable, tal con estas especificaciones, y vemos que en la designación de las exigencias o bueno, de las características para el HR, tanto la masa como el RA como el RATR, lo que nos indica nos hace una llamada al punto 4, que si bajamos y lo vemos, lo que nos dice es que para obtener los valores de MRTR, esa es la exigencia, pues lo que tenemos que hacer es ver la de los forjados y losas del apartado 318. O sea que en tema de cubierta tendríamos que irnos a forjado y hacerlo tal y como lo hemos visto. Pues bien, con esto hemos terminado lo que son la definición de los elementos constructivos. Como vemos, no nos lleva mucho tiempo en lo que sería la utilización de la guía de aplicación y la definición de los diferentes elementos constructivos.